En los pasillos de Telecinco ya se respiraba cierta tensión. Se hablaba de cambios, de un nuevo rumbo editorial, de una etapa en la que los viejos relatos dejarían paso a nuevas historias. Y en medio de ese ambiente, Ana Rosa Quintana decidió hablar. No lo hizo con gritos ni con titulares preparados, lo hizo como solo ella sabe, con una frase corta, directa y con filo. En plena tertulia, mientras se comentaban las audiencias del último fin de semana, lanzó al aire una reflexión que parecía inocente pero que escondía dinamita. A veces la televisión se convierte en un espejo deformado, y algunos se han mirado tanto en el que han terminado creyendo su propio personaje. El plató se quedó en silencio. No hacía falta decir nombres. Todos sabían perfectamente a quién se refería. En cuestión de segundos, el ambiente cambió, los colaboradores se miraban entre ellos y las redes sociales ya estaban ardiendo. Ana Rosa había dicho en voz alta lo que muchos pensaban pero nadie se atrevía a pronunciar, que el relato de Rocío Carrasco empezaba a desgastarse, que el público estaba cansado de los dramas convertidos en negocio. Los recortes del momento volaron por Twitter, TikTok e Instagram. En apenas una hora, el fragmento superaba los 100.000 visionados. Las reacciones se dividían como siempre. Quienes apoyaban a Rocío se indignaban, asegurando que Ana Rosa había traicionado a una mujer que solo buscaba justicia. Quienes estaban del otro lado aplaudían lo que consideraban un golpe de realidad. Mientras tanto, en otros programas de la cadena, los compañeros analizaban cada palabra. En Fiesta, Gemma López dijo lo que muchos pensaban, que era la primera vez que alguien con el peso de Ana Rosa se atrevía a cuestionar la versión oficial. Kiko Matamoros, fiel a su estilo, fue más allá. Lo que pasa es que aquí hay muchos que han vivido del drama, y cuando el público se cansa, el relato ya no funciona. La frase de Ana Rosa no fue casualidad. En Telecinco hacía tiempo que se hablaba de renovar el enfoque, de dejar atrás las guerras familiares que habían marcado una era. Y aunque nadie lo decía públicamente, la figura de Rocío Carrasco ya no generaba el mismo consenso. La audiencia se había ido enfriando, los programas buscaban nuevos temas, y el impacto mediático de sus apariciones ya no era el de antes. Cuando Ana Rosa volvió a su plató al día siguiente, sabía perfectamente el terremoto que había provocado. Con una sonrisa ligera, comentó: «No he dicho nada que no piense media España. A veces hay que mirar más allá del papel que uno representa». Fue su forma elegante de reafirmarse sin decir una palabra más. La presentadora había logrado lo que mejor sabe hacer: poner la primera piedra de una conversación que todos evitan, pero de la que nadie puede escapar. En la redacción de Telecinco, los productores lo sabían, esa frase iba a marcar un antes y un después. No era solo una opinión más, era una declaración de intenciones. Ana Rosa, con su autoridad mediática, había dejado claro que los tiempos estaban cambiando, que la televisión del llanto y el conflicto necesitaba pasar página. Y que, quizás, había llegado el momento de mirar con otros ojos a quienes durante años dominaron los titulares. Esa misma tarde, los teléfonos no paraban de sonar. Las revistas del corazón querían su portada, los programas pedían declaraciones, y el nombre de Rocío Carrasco volvía a estar en boca de todos. Pero esta vez no por lo que ella había dicho, sino por lo que alguien había dicho de ella. Ana Rosa había encendido la mecha, y nadie sabía hasta dónde iba a llegar el incendio. La frase seguía repitiéndose en bucle en los programas de Zapping, en los informativos de la tarde y en los comentarios de las redes. Era sencilla, pero demoledora. Y mientras tanto, Rocío Carrasco guardaba silencio, sin desmentir ni confirmar nada, observando cómo el relato que durante tanto tiempo había controlado empezaba a tambalearse por una sola oración. Ana Rosa no necesitó más. Un gesto, una mirada y una frase bastaron para volver a colocarla en el centro del debate. Lo que parecía un día cualquiera en el plató se había convertido en el punto de inflexión de una historia mediática que parecía eterna. Y como suele pasar en la televisión, cuando una reina habla, el resto se ajusta la corona. El eco de aquella frase no se apagó con los focos del plató, sino que creció al ritmo frenético de las redacciones y los titulares. Durante toda la semana, los programas matinales y de tarde la repitieron una y otra vez, cada uno interpretándola a su manera. En algunos platós se hablaba de valentía, en otros de traición. Pero lo que nadie podía negar era que Ana Rosa Quintana había tocado una fibra muy profunda dentro de Mediaset. En los pasillos de la cadena, los rumores se multiplicaban.
Se decía que varios productores habían recibido llamadas de arriba para medir el impacto, que algunos colaboradores estaban incómodos y que el comentario había provocado roces entre equipos de programas distintos. Y en medio de todo eso, una pregunta flotaba entre bambalinas. ¿Respondería Rocío Carrasco? El silencio de Rocío era casi teatral. Ninguna palabra, ninguna reacción, ni siquiera un gesto público. Los que la conocen aseguran que estaba dolida, sorprendida incluso. Acostumbrada a que ciertos presentadores evitaran pronunciar su nombre para no entrar en conflicto, no esperaba que fuera precisamente Ana Rosa quien rompiera esa barrera. Mientras tanto, los defensores de Rocío Flores y del clan Moedano aprovechaban el momento. En tertulias y revistas repetían que por fin alguien se atrevía a decir la verdad, que el público estaba cansado de una historia que ya no conmovía. Los titulares hablaban de el principio del fin de una era televisiva, y no faltaban los que aseguraban que Mediaset había decidido cerrar definitivamente el capítulo de los docudramas familiares. En Fiesta, el tono fue más analítico. Emma García se mostró prudente, pero reconoció que el gesto de Ana Rosa marcaba tendencia. Gema López, más firme, añadió que era el reflejo del cambio de ciclo que vive la cadena. Kiko Matamoros, fiel a su ironía, dijo entre risas que si Ana Rosa tose, en Telecinco se ponen todos a buscar mascarillas. El público, por su parte, estaba dividido, como siempre que se trata de Rocío Carrasco. En las redes se libraba una guerra paralela entre quienes la seguían defendiendo a capa y espada y quienes celebraban que alguien pusiera las cartas sobre la mesa. Los comentarios se contaban por miles, y cada tuit parecía una declaración política. La gente no hablaba de televisión, hablaba de bandos, de narrativas, de lealtades. Y es que el tema trascendió el cotilleo. Lo que había hecho Ana Rosa era desafiar el relato dominante en el corazón televisivo de España, cuestionar una historia que durante años se presentó como incuestionable. Su comentario se convirtió en una especie de punto de inflexión para una audiencia que empezaba a mirar con cansancio los dramas heredados. En las reuniones de contenidos de Mediaset se empezó a hablar abiertamente de aire fresco. Productores jóvenes propusieron nuevos formatos, menos centrados en la lágrima y más en la ironía. Algunos veteranos se resistían, temiendo perder el magnetismo que había hecho tan rentable la era del drama. Pero la realidad era clara, el público estaba girando. Ana Rosa, sin decirlo, había marcado la dirección. Ella, que ha visto pasar décadas de televisión, entendió que el relato de Rocío Carrasco, por muy potente que fuera, había tocado techo. Y con su frase, había abierto una puerta que nadie más se había atrevido a empujar. Mientras tanto, Rocío permanecía callada, observando cómo su historia se transformaba sin ella. Algunos aseguraban que preparaba una respuesta elegante, otros que prefería mantenerse al margen. Pero cada día que pasaba sin hablar, su silencio parecía más pesado, más simbólico. La televisión, siempre hambrienta de conflicto, encontraba un nuevo capítulo sin necesidad de guión. Ana Rosa había vuelto a demostrar que domina los tiempos como nadie. Y lo que muchos vieron como una simple opinión, era en realidad una declaración de poder. Porque en Telecinco, una frase bien colocada vale más que un monólogo entero. Y la suya, sin gritos ni lágrimas, había puesto de rodillas a una de las figuras más protegidas de la televisión. El terremoto no había terminado. Solo estaba empezando. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual en Telecinco. El comentario de Ana Rosa había hecho lo que parecía imposible, romper el silencio cómplice que durante años había rodeado a Rocío Carrasco y su historia televisiva. En los días siguientes, la tensión se respiraba en cada esquina de los pasillos de Mediaset. Productores, redactores y colaboradores sabían que se había abierto una grieta y que ya nada volvería a encajar del mismo modo. Los programas del corazón, acostumbrados a tratar el relato de Rocío con guantes de seda, empezaron a cambiar el tono. Algunos intentaron rebajar la polémica, otros se sumaron con entusiasmo a la nueva corriente. En Así es la vida, Adela González apuntó que lo que Ana Rosa había hecho era simplemente decir lo que la audiencia ya sentía. Sandra Barneda, algo más contenida, habló de un cambio de paradigma en la forma de abordar los grandes dramas televisivos. Pero la conclusión era la misma, el público ya no quería ser espectador de una historia repetida. En redes sociales, el fenómeno se amplificaba.
El fragmento del programa seguía circulando por todas partes. Había memes, parodías, incluso ediciones en TikTok con música dramática de fondo. La frase "algunos han terminado creyendo su propio personaje" se transformó en un lema, un eco que traspasó el mundo del corazón para instalarse en la cultura popular. Rocío Carrasco, mientras tanto, permanecía en silencio. Ni una declaración, ni una aparición pública. Ese mutismo solo aumentaba la expectación. Los medios especulaban. ¿Respondería en su próximo proyecto televisivo? ¿Esperaría el momento adecuado para dar su versión? ¿O dejaría que el tiempo apagara el incendio? Pero el tiempo, en televisión, nunca apaga nada, solo cambia la dirección de las llamas. El golpe más evidente fue el cambio de tono dentro de Mediaset. La dirección de contenidos comenzó a mover ficha, priorizando espacios más ligeros, debates más coralmente neutrales, alejados del dramatismo excesivo que había dominado los últimos años. Algunos lo llamaron la era post-Rocíito. Otros, simplemente, el retorno a la televisión de siempre. Y Ana Rosa, en medio de todo eso, seguía serena. No necesitó disculparse ni explicarse. Su frase seguía resonando por sí sola, poderosa, casi profética. No fue un ataque frontal ni una declaración de guerra, fue una sentencia disfrazada de observación. Y esa es su especialidad, decir lo justo para que el resto del país hable por ella. La audiencia, por su parte, pareció darle la razón. Los programas donde se analizaba la polémica subieron en Sare, las redes se llenaron de clips, y los titulares de las revistas la convirtieron en protagonista absoluta. De repente, el foco ya no estaba sobre Rocío, sino sobre Ana Rosa. Había cambiado el eje del relato. En los días siguientes, algunos colaboradores cercanos a Rocío intentaron frenar la ola, defendiendo que no se puede frivolizar con el dolor de una mujer. Pero sus voces se perdían en un debate que ya no tenía dueño. Los espectadores estaban cansados de la misma narrativa, y Ana Rosa había captado el pulso del público con la precisión de quien lleva décadas al frente de la televisión. Al final, lo que quedó fue una sensación de cambio. La frase se convirtió en símbolo de un relevo generacional dentro del corazón televisivo español. El fin de una etapa dominada por las lágrimas y los enfrentamientos, y el comienzo de otra donde el público exigía algo diferente, menos relato, más realidad. Y mientras las luces del plató se apagaban cada noche, la imagen de Ana Rosa seguía circulando, multiplicándose en titulares, debates y redes. Había logrado, una vez más, lo que muy pocos consiguen en televisión, mover los cimientos del sistema sin levantar la voz. Rocío Carrasco sigue callada. Telecinco se reacomoda. El público observa. Y en medio del silencio, una sola frase flota todavía en el aire, con la fuerza de una verdad que todos sabían pero nadie se atrevía a decir. Los días pasaron, pero la tormenta seguía ahí, como una nube que se negaba a disiparse. En cada programa, en cada tertulia, el tema volvía una y otra vez, como si la televisión no pudiera vivir sin ese pulso constante entre Rocío Carrasco y quienes la rodean. Y en el centro de todo, seguía la figura de Ana Rosa Quintana, tranquila, calculadora, consciente de que había reordenado el tablero con apenas una frase. En Tardear, su propio equipo seguía midiendo cada palabra. Algunos colaboradores intentaban suavizar su comentario inicial, mientras otros lo defendían con fuerza. Ana Rosa no ha dicho nada malo, argumentaba uno. Solo ha expresado lo que muchos sienten, que el público ya no se cree los mismos relatos de siempre. Pero otros, más cautos, advertían que su comentario había abierto una grieta difícil de cerrar, no solo con Rocío Carrasco, sino con una parte del público que todavía la respalda. En paralelo, las revistas del corazón publicaban exclusivas sobre el supuesto malestar de Rocío ante lo ocurrido. Nadie tenía una cita oficial, pero todos coincidían en que el golpe le había dolido. Los titulares hablaban de traición, de decepción, incluso de fin de una alianza mediática. Era evidente que algo se había roto, aunque todavía nadie lo reconociera públicamente. El ambiente en Telecinco se volvió extraño, casi eléctrico. Los programas seguían funcionando, las sonrisas se mantenían en cámara, pero detrás de los focos, el aire estaba cargado de tensión. Ana Rosa, sin embargo, parecía impermeable. Llegaba, hacía su programa y se marchaba con la misma serenidad de siempre.
Quienes la conocen decían que sabía perfectamente el impacto de sus palabras y que no se arrepentía en absoluto. Ella no da puntada sin hilo, comentaban los veteranos del plató. Mientras tanto, el público empezó a percibir algo diferente. La narrativa que durante años había protegido a Rocío Carrasco comenzó a resquebrajarse. Los espectadores, cansados del mismo drama, empezaron a mirar con otros ojos las viejas historias. Las audiencias confirmaban ese cambio. Los programas que trataban el tema con distancia y cierta ironía ganaban terreno, los que lo hacían con solemnidad perdían interés. En medio de todo eso, Rocío Flores, Gloria Camila y Rosa Benito también se vieron arrastradas al torbellino. Cada una reaccionó a su manera, la primera, con discreción calculada, la segunda, con silencios que decían más que 1000 palabras, y la tercera, con alguna que otra frase suelta que avivó aún más el fuego. Era inevitable. Cuando el apellido Carrasco Moedano entra en escena, todo el mundo se ve salpicado. Y así, sin una guerra declarada, se instaló una nueva era en Telecinco. Los tiempos de docudramas y confesiones entre lágrimas empezaban a quedar atrás. En su lugar, surgía una televisión más fría, más analítica, más consciente del desgaste del formato. Y Ana Rosa, de nuevo, había sido quien marcó el punto de inflexión. Su frase ya no era solo una anécdota, era un mensaje. Había hablado de espejos deformados y personajes que creen su propio papel, pero en el fondo había hablado de algo más profundo, de la necesidad de recuperar la verdad, la naturalidad, la credibilidad perdida entre tanto relato fabricado. Rocío Carrasco, al final, guardó silencio. Ninguna entrevista, ningún comunicado, ni siquiera una reacción indirecta. Pero su silencio, esta vez, no se sintió como fortaleza, sino como rendición. La balanza mediática se inclinó hacia el otro lado, y el público ya no parecía dispuesto a comprar el mismo drama de siempre. Ana Rosa, sin buscarlo, o quizás sí, se convirtió en la protagonista de un cambio que venía gestándose desde hace tiempo. Un cambio en el tono, en el público y en el propio corazón de Telecinco. Y mientras los focos se apagaban, una certeza se instalaba entre productores, periodistas y espectadores. Había terminado una etapa y empezaba otra. Una más fría, más real, sobre todo, más libre. Con el paso de las semanas, el ruido mediático no solo no se apagó, sino que mutó en algo más profundo. Ya no se trataba únicamente de la frase de Ana Rosa, sino del impacto que había tenido en el ecosistema televisivo. Su comentario había abierto una brecha entre dos generaciones de la televisión del corazón, los que crecieron con el relato de Rocío Carrasco y los que pedían, cada vez con más fuerza, una renovación total del formato. Los viejos códigos del salseo parecían agotados. Los espectadores, más acostumbrados ahora a la inmediatez de las redes y a la ironía de los nuevos formatos, empezaban a exigir un discurso distinto, menos emocional, más real. Y Ana Rosa, con su olfato infalible, fue la primera en notarlo. Su frase no era solo un dardo hacia Rocío, era también un aviso a toda una industria que se había acomodado en el drama. En Tardear, el equipo editorial comenzó a replantearse los temas. Se hablaba de abrir espacio a nuevas voces, de dar más peso al análisis y menos al llanto. Mientras tanto, en Fiesta y así es la vida, los colaboradores más veteranos se resistían a ese cambio. La gente todavía necesita sentir, decía Gema López con convicción. Pero otros, como Kiko Matamoros, lo tenían claro, sentir sí, pero sin repetir siempre la misma historia. En las redacciones de revistas como Lecturas o Semana, se vivía una mezcla de nostalgia y resignación. Sabían que los tiempos estaban cambiando. El público que antes devoraba las portadas de Rocío Carrasco o de Antonio David ya no reaccionaba igual. Querían novedad, ritmo, otra energía. El nombre de Rocío seguía vendiendo, sí, pero ya no era intocable. Mientras tanto, Ana Rosa se mantenía firme, sin añadir una sola palabra más. No necesitaba hacerlo. Había lanzado el mensaje y había dejado que la televisión hiciera el resto. Cada tertulia, cada análisis, cada enfrentamiento entre colaboradores no hacía más que confirmar su influencia. Ella seguía al mando, sin perder la compostura, sin apartarse del guión. Rocío Carrasco, en cambio, seguía ausente. Su círculo más cercano empezó a deslizar que estaba molesta, dolida, incluso traicionada. No esperaba eso de Ana Rosa, decían. Pero a la vez,
parecía entender que la televisión es así, un lugar donde la lealtad dura lo mismo que un bloque publicitario. El público también comenzó a leer el conflicto desde otro ángulo. Muchos ya no veían a Rocío como la víctima de antes, sino como parte de un engranaje mediático que había funcionado demasiado tiempo sobre el mismo guión. El relato se había desgastado, y lo que antes emocionaba, ahora sonaba repetido. Ana Rosa había puesto palabras a ese cansancio colectivo, y esa fue la clave de su impacto. El cambio se consolidó cuando, en una reunión de contenido de Mediaset, se aprobó una nueva directriz editorial: reducir los conflictos personales y potenciar los formatos de convivencia y entretenimiento. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos entendieron que aquello significaba el cierre definitivo del ciclo de Rocío Carrasco en la parrilla principal. La prensa empezó a hablar de la nueva era de Telecinco. Algunos lo comparaban con los tiempos en que Sálvame dominaba el prime time, otros decían que la televisión del corazón necesitaba reinventarse o morir. Pero todos coincidían en una cosa: Ana Rosa había sido el punto de inflexión. Su frase, lanzada sin elevar la voz, había reconfigurado el panorama televisivo. Rocío Carrasco, símbolo de una etapa, quedaba en un segundo plano. Y la cadena, que durante años vivió de sus lágrimas y sus silencios, se preparaba para mirar hacia adelante. En el fondo, todo se resumía en eso, en un cambio de era. Ana Rosa no solo había opinado, había dictado sentencia. Una sentencia suave, elegante, pero definitiva. Y mientras los focos volvían a encenderse cada mañana, el público lo tenía claro: Telecinco ya no volvería a ser el mismo.